Si tu bomba de calor Daihatsu Logic da un fallo, el panel te lo dice, aparece un triángulo de aviso en la pantalla de inicio. Al tocarlo te enseña el código, 2 caracteres, una letra y un número, o 2 letras. Eso es lo que hay que apuntar. Esto es para que sepas qué te está diciendo tu máquina. No hay que tocar nada, con el código delante, llámanos y ya sabemos por dónde empezar antes de salir de casa. El manual recoge 44 códigos. Vamos con ellos en orden tal y como los define el fabricante. Código C5. Según el fabricante, error de capacidad de interruptor DIP. Y también, error de puente de cortocircuito. Código D6. Según el fabricante, error de sensor de temperatura de descongelación. Código DH. Según el fabricante, error del sensor de temperatura del agua de salida para el intercambiador de calor auxiliar de la bomba de calor. Código E1. Según el fabricante, protección contra altas presiones. Código E3. Según el fabricante, protección contra bajas presiones. Código E4. Según el fabricante, protección de impulsión alta. Código E6. Según el fabricante, error de comunicación entre las placas base interior y exterior. Y también, error de comunicación entre el panel de visualización principal y la placa base. Y también, error de comunicación entre el panel de visualización y la unidad exterior. Código EC. Según el fabricante, protección para el interruptor de flujo de la bomba de calor. Código EF. Según el fabricante, error de ventilador. Código EH. Según el fabricante, protección de soldadura al calentador eléctrico auxiliar 1 de la bomba de calor. Y también, protección de soldadura al calentador eléctrico auxiliar 2 de la bomba de calor. Y también, protección de la soldadura al calentador eléctrico del depósito de agua. Código F0. Según el fabricante, error de sensor de temperatura de línea de vapor refrigerante. Código F1. Según el fabricante, error de sensor de temperatura de línea de líquido refrigerante. Código F2. Según el fabricante, sensor de temperatura de entrada del economizador. Código F3. Según el fabricante, error de sensor de temperatura interior remoto. Código F4. Según el fabricante, error de sensor de temperatura ambiente. Código F5. Según el fabricante, error de sensor de temperatura de aspiración. Código F6. Según el fabricante, sensor de temperatura de salida del economizador. Código F7. Según el fabricante, error de sensor de temperatura de impulsión. Código F9. Según el fabricante, error del sensor de temperatura del agua de salida para el intercambiador de calor de placas de la bomba de calor. Código FC. Según el fabricante, error del sensor de alta presión. Código FE. Según el fabricante, error del sensor de temperatura del depósito de agua. Código H5. Según el fabricante, IPM defectuoso. Código H7. Según el fabricante, desincronización. Código HE. Según el fabricante, PFC defectuoso. Código LC. Según el fabricante, error de inicio. Código LD. Según el fabricante, pérdida de fase. Código LE. Según el fabricante, pérdida de compresor. Código LF. Según el fabricante, sobrevelocidad. Código P0. Según el fabricante, reinicio controlador. Código P5. Según el fabricante, sobrecorriente compresor.
Código P6. Según el fabricante, error de comunicación entre la placa base exterior y la placa de potencia. Código P7. Según el fabricante, error de sensor de temperatura en radiador, IPM o PFC. Código P8. Según el fabricante, temperatura excesiva en radiador, IPM o PFC. Código P9. Según el fabricante, error de protección de contactor K o paso por cero de entrada. Código PA. Según el fabricante, protección de corriente K, lado de entrada. Código PC. Según el fabricante, error de circuito de sensor o error de sensor de corriente. Código PD. Según el fabricante, protección de conexión de sensor, el sensor actual no se puede conectar con la fase U o la fase V correspondiente. Código PE. Según el fabricante, protección de desviación de temperatura. Código PF. Según el fabricante, error del sensor de temperatura ambiente en la placa de potencia. Código pH. Según el fabricante, sobretensión del bus de CC. Código PL. Según el fabricante, error de caída de tensión o baja tensión en el bus de CC. Código PP. Según el fabricante, error de tensión de entrada K. Código PU. Según el fabricante, error de circuito de carga. Código U7. Según el fabricante, error de la válvula de 4 vías. Y hasta aquí los códigos. Si te ha salido alguno de estos, ya sabes lo que significa. Lo que toca ahora es apagar el equipo y llamar. No lo dejes funcionando con un aviso en pantalla, porque muchos de estos avisos son protecciones. Si sigue trabajando forzado, una avería pequeña se hace grande. Nosotros somos Joaquín y Juan, instaladores en Mallorca desde 1998. Aerotermia y suelo radiante, aire acondicionado, electricidad, fontanería y tratamiento de agua. Y lo que no hacemos para que no haya sorpresas, no atendemos urgencias. Trabajamos con cita, porque preferimos ir con tiempo y dejar el trabajo bien hecho. Si tu equipo lleva tiempo sin una revisión, es buen momento. Una revisión anual evita la mayoría de estos avisos. Llámanos al 609098902 o al 656827925. Escríbenos a info@xmallorca.com. El presupuesto es sin compromiso. Si este vídeo te ha ayudado a identificar el aviso, dale a me gusta, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué código aparece. No publiques datos personales.